La toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras sedes estatales ya es historia. Con el paso de los días hemos ido entendiendo cada momento que convirtió estos acontecimientos en un gesto simbólico capaz de mostrar en los hechos el supuesto falaz respecto a la universalidad de los derechos. Y es que lo sabemos bien, con el discurso sobre los derechos humanos sucede lo mismo que con el de la democracia. Ambos son elevados al estatus de ejes rectores que buscan definir las estructuras sociales, políticas y económicas en determinado tiempo y territorio, aunque éstas, en lo concreto, en realidad tiendan a limitar o negar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan vivir dignamente. La idea de dignidad de las personas como criterio fundante de los derechos forma parte de un constructo social que no solo refleja elementos políticos, económicos, jurídicos, morales y culturales. También representa la consumación de las luchas sociales de una época a través de las cuales es posible palpar las transformaciones que instituyen a los derechos humanos como un territorio en constante disputa. En este sentido, y dicho de forma muy simplista, la dignidad como aquel valor intrínseco que tiene cada persona por el simple hecho de serlo, no debe resultar un concepto vacío. Por el contrario, las normas sociales y jurídicas han de ser la representación material de una noción que no es estática, que podemos situarla en un determinado territorio, ubicarla en un contexto histórico y sociocultural y reconocer en esta un significado construido por las y los actores de las luchas sociales. Frente a muchas lecturas que puede tener la toma y luego conversión de las oficinas de la CNDH en un refugio para mujeres víctimas de violencia y familiares de víctimas de feminicidio, nos parece necesario abrir un tiempo de discusión crítica sobre la efectividad del discurso común y generalizado de los derechos humanos que ha permeado en un país como el nuestro, para así entender qué es lo que impide de manera sistemática el acceso a la justicia, y también para identificar qué elemento simbólico es el que hace emerger este tipo de manifestaciones. Aunque los derechos humanos han sido concebidos como instrumentos universales e inalienables para asegurar una vida digna de las personas, es decir, como atribuibles a todos y todas e intransferibles, la historia de las transformaciones sociales nos dice que estos no se dan por decreto, pues no basta, por ejemplo, que la protección y defensa de los derechos humanos sea elevada a rango constitucional si antes no se garantizan las vías para acceder a una justicia no selectiva. Es decir, una justicia que no pretenda ejemplarizar la aplicación de las leyes solo en los casos que adquieren mayor visibilidad, o bien una justicia que evite que las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas se conviertan en precisamente el impedimento para garantizar sus derechos. En México son condiciones de vulnerabilidad el género, la preferencia sexual, la edad, el estatus migratorio, el nivel socioeconómico, la pertenencia a alguna comunidad indígena o la identidad cultural, la posición política, etc. Desde nuestro punto de vista, el criterio de universalidad que determina cierta concepción de los derechos representa un elemento discursivo distante de la realidad que, por un lado, neutraliza los escenarios y elementos diferenciados que hacen que estos sean garantizados o no, y por el otro, que en tanto discurso es susceptible de interpretarse de muchos modos, a veces muy contrarios entre sí, pero también ser objeto de instrumentalización y o apropiación para legitimar no solo omisiones en su supuesta aplicación universal, sino también para justificar la transgresión de los propios derechos de determinadas personas, ya que su observancia vinculada al amparo de las leyes está en manos de entidades gubernamentales con asociación directa al poder político o con una discutible autonomía. Por desgracia, lo que vemos en la historia contemporánea de los derechos en México es que este discurso está construido
como una especie de ornamento gubernamental, es decir, hecho a modo para dar legitimidad a un poder político y también económico, mutable y distante del amparo y el resguardo de la dignidad de las personas que han sido privadas de alguno o varios de sus derechos. Es frente a esto que las tomas reales o simbólicas de las comisiones de derechos humanos destacan como actos desobedientes y contestatarios que ponen de manifiesto la falacia legalista de los derechos humanos en México. Esta es la razón de la revictimización, de la criminalización, del asedio, de la intimidación y de la represión brutal ejercida sobre los cuerpos de las protagonistas de estas acciones. Los diferentes grupos de víctimas de las violencias tan extremas como cotidianas y diversas colectivas feministas están dislocando de muchas formas los mecanismos del poder que burocratiza los sufrimientos individuales y colectivos, logrando movilizar los derechos a los territorios donde se defiende la vida. Lo sucedido en la toma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es un claro ejemplo de esto que decimos. En tiempos como estos, cuando las violaciones a los derechos suceden de forma sistemática, el reto es ampliar las redes de solidaridad y sororidad hacia los lugares de exacerbada inseguridad y profunda marginación social.